La voz es un recurso natural muy eficaz para ayudar a la mujer a sostenerse en el proceso de parto, con una actitud más positiva, activa y empoderada, que le permite al mismo tiempo estar más consciente de acompañar a su bebé en su nacimiento. La voz en el parto es un recurso que tanto puede favorecer a la mujer en su propio parto, como ser también un recurso para el acompañamiento. Se basa fundamentalmente en la relación directa entre el aparato fonatorio y el que será el canal de parto en la mujer, y se busca la relajación, la apertura y un mayor bienestar para la mujer en ese proceso. A que la mujer pueda integrar una manera de utilizar su respiración y su voz para sentir cómo ella misma es un canal de vida por el que sucede en ese momento el parto. No se trata tanto de cantar, sino de manejar unas pautas para una respiración profunda y plena y una conexión con la voz como vibración y sonido. Por tanto, cualquier mujer puede hacerlo. Son unas pautas que ayudan a la mujer con su respiración, con su sonido, a conectar profundo con su cuerpo y así poder desde ahí gestionar las sensaciones, el movimiento que está generando su cuerpo, la intensidad de sus emociones, y el proceso del parto pueda ser más libre, más fluido para la mujer. La mujer trabaja el sentir profundamente cómo las diferentes vocales hacen un efecto u otro en el cuerpo y cómo con algunas puede sentir esa apertura que necesita. La mujer entiende cómo determinados sonidos graves le ayudan a conectar más profundo con su vientre, con relajar el periné. La mujer entiende una dirección de su sonido que es una dirección como apropiada y orgánica para el momento del parto, y a apoyar todo ese proceso con una intención, ¿no? con visualizaciones que le ayuden a estar presentes y a que su intención favorezca esa labor. Fueron las propias mujeres las que me hicieron como más consciente del poder realmente que tenía este recurso. Yo empecé a trabajar con ellas a través del canto y a través de la música, todo lo que era la comunicación y el vínculo con el bebé prenatal. Y tras los nacimientos, tras los partos, eran ellas que me llamaban y me decían: Esther, es que no te puedes imaginar, porque yo empecé a usar la voz como hacíamos en clase. Y entonces en el parto una me contaba que había tenido menos dolor, otra me contaba que se había podido relajar más, otra me contaba que había podido estar como más presente, más concentrada, otra más conectada con el bebé, y así una mujer y otra mujer y otra mujer. Y entonces fui cada vez como entendiendo desde muchos planos, ¿no? Integrando y comprendiendo desde muchos planos cómo la voz podía favorecer ese proceso. Un poco más adelante llegó mi propio proceso personal como mujer en mi propio parto y el acompañamiento al nacimiento de mi hijo. Y claro, ahí es donde realmente integré esto de una forma mucho más profunda, ¿no? Yo en ese momento sentí que tuve la bendición de contar con un recurso tan poderoso y que claro, llevaba tantos años trabajando con él, que tenía muy integrado, ¿no? Y entonces fue como algo muy absolutamente natural, ¿no? en ese momento para acompañar mi propia labor de parto. La voz lo que me ayudó fue a favorecer que yo pudiera estar absolutamente presente, absolutamente consciente, muy conectada con mi cuerpo, con mis sensaciones, con mi hijo también, y me ayudó a gestionar, eso fue muy importante para mí, tanta intensidad que sucedía a través de mí. Yo no puedo decir que sintiera dolor en mi parto, pero sí mucha intensidad. Es como, a veces hablo con las mujeres, ¿no? de las olas, ¿no? De las contracciones como olas que suceden, como esa vida que sucede a través de ti, y en algunos momentos había una verdadera tormenta marina, sí. Yo tenía tantas cosquillas, ¿no? de la vibración, de las endorfinas, estaba como envuelta en una burbuja, como en una burbuja de sonido, y tenía tantas cosquillas por todo el cuerpo que no podía parar de reír. Yo me pasé toda la dilatación riéndome, y entonces de hecho había algunas veces que mi propia mente me sorprendía con un ¿y qué haces riéndote si estás de parto, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, ¿y por qué no? Y realmente no podía parar de reír, ¿no? Como de todas esas, era como una oleada de cosquillas, de gusto, ¿no? De placer en todo mi cuerpo.
Algo muy importante que para mí me permitió el sonido y la voz fue navegar en esas aguas, en ese momento, ¿no? Para mí el momento de mi parto fue el momento donde tuve la experiencia más física, mamífera, salvaje, de intuir, de instinto, ¿no? Como así como más de tripas que he tenido en mi vida a ese nivel de intensidad. Y por otro lado también la experiencia fue una experiencia también muy espiritual, muy mística, ¿no? Como muy de conexión con la naturaleza, con esa sensación de la energía de vida que simplemente sucedía a través de mí mientras yo era testigo de ella, de una conexión. Me venían las mujeres que estábamos pariendo, que estábamos trayendo la vida en ese momento a la tierra, ¿no? En conexión con la madre naturaleza. Y el sonido para mí era como un eje, ¿no? que me ayudaba a tener unidad conmigo, ¿no? A estar centrada conmigo en ese momento, por muy intensa que fuera la experiencia en una polaridad salvaje y en la otra tan mística, ¿no? Tan espiritual. A nivel físico, la voz favorece la producción de endorfinas, una mayor relajación de todos los tejidos y la sensación de apertura y un mayor contacto con lo corporal, con el cuerpo, que ayuda también a la mujer a gestionar las sensaciones físicas. Favorece la expresión emocional y la gestión de las emociones para la mujer en el parto. La mujer con su voz, con su sonido, crea como una especie de burbuja que es como un hogar, una cueva, un lugar simbólico donde la mujer se puede sentir segura, se puede sentir protegida, y de esta manera es esa parte instintiva, mamífera, salvaje, la que puede sentirse en confianza de tomar el lugar que le corresponde para hacerse cargo del parto. A nivel de la mente, es el propio sonido el que ayuda a que las ondas cerebrales puedan ir bajando, se puedan ir relajando, y entonces esa mente racional, analítica, está menos presente, está como más perezosa, y así permite que las capacidades sensibles, emocionales del hemisferio derecho puedan estar más presentes en el momento del parto, y que la mujer esté más en las sensaciones y en la intuición que en lo que es la preocupación, esa fijación en un miedo, en un pensamiento, en lo que estará sucediendo fuera. La mujer está más concentrada en lo que está sucediendo dentro, y así puede tener una actitud más positiva, más relajada y más confiada en el momento del parto. Y además la vibración que la madre proyecta desde el vientre ayudan al bebé a sentirse acompañado. El que el bebé esté acompañado en este proceso, aunque no seamos tan conscientes, es muy importante, porque es una memoria que se graba a nivel preverbal. Cuando la mujer ha practicado con el sonido durante todo su embarazo, durante parte de su embarazo, el bebé está aprendiendo esta conexión entre el sonido y la relajación, incluso por las propias hormonas que comparte la madre a través de la placenta cada vez que lo practica, y el bebé en el mismo momento de su nacimiento también se relaja. Una anécdota de mi propio hijo es algo que me gusta mucho contar siempre, como para dar un ejemplo de esto. Veníamos de un fin de semana en una casa rural en la que él se tiró por una tirolina muy grande que cruzaba un valle, y era pequeño, tenía como 5 años en ese momento. Entonces él me iba contando, yo le estaba diciendo: Noan, qué valiente has sido al tirarte por ahí, me ha sorprendido verte y me ha gustado mucho verte como tan contento así. Y dice: uy, mamá, eso no fue nada para tobogán el que yo me tiré cuando nací. Y cuando le escuché decir esto, me sorprendió que utilizara la palabra tobogán, porque yo no era como un símil, que nunca había hablado con él, ¿no?, para hablar de su nacimiento o de mi parto. Y le pregunté: ¿sí, Noan? Y dice: uy, sí, mamá, solo tenía una curva. Y hace así: ¿pero qué curva? Y entonces yo le dije, ya me imaginé esa curva por dentro, ¿no?, ese canal por dentro, y me acordé de todas mis sensaciones también. Y le dije:
ya, cariño, entiendo, entiendo lo que me estás diciendo. Y entonces fue cuando me dijo, yo tenía miedo, mamá, pero como sentía que estabas ahí conmigo, sabía que estabas ahí conmigo, me tiré. Y me dijo, me tiré con mi gorro. Él desde tiempo me llevaba contando que los bebés nacían con un gorro, que él había nacido con un gorro. Y yo le decía, no, Ann, porque se les pone el gorro después para que no se pierda calor en la cabeza. Y decía, no, mamá, no, mamá, que yo nací con un gorro. Y entonces yo le dije en un momento determinado, bueno, pues no entiendo lo que me estás diciendo, porque él lo decía así como que era importante para él. Y entonces cuando me estaba hablando de esa bajada en ese tobogán con esa gran curva y que aunque tenía miedo, él sabía que yo estaba con él y se tiró con su gorro, entendí en ese momento de lo que me estaba hablando realmente de su memoria de nacimiento, porque yo tuve un parto muy respetado, busqué un parto muy respetado y así lo tuve también y entonces nadie me rompió la bolsa y no sé, la bolsa salió primero, la bolsa llena de líquido y estalló y después salió su cabecita. Entonces él realmente recordaba la memoria de todo el canal de parto con su gorro delante, ¿no? Recordaba realmente haber nacido con su gorro. Mi labor es transmitir este conocimiento a las mujeres embarazadas a lo largo de su gestación para que puedan integrar profundamente estas pautas a través de su respiración y su voz para acompañar su proceso fisiológico natural y así como mostrar las pautas de acompañamiento a sus parejas o acompañantes en el momento del parto para que puedan favorecer ese parto y ese nacimiento que sea de una forma más fluida y apoyar a la mujer a sostenerse cuando igual en algún momento necesita como un poco de guía, un poco de foco, ¿no? Como alguien que le recuerde con su respiración y su sonido que puede tomar otra vez ese recurso, ese eje para seguirse sosteniendo. Para los profesionales de la maternidad que quieren profundizar más aún en este recurso, he creado una formación en voz como recurso en el parto que acredita al profesional a informar y acompañar a la mujer en el momento del parto, a una mujer a la que quizás incluso no haya llegado esta información, cómo ayudarla favoreciendo con el sonido y con la voz justo en este momento, así como acompañar en el embarazo, transmitiéndole a la mujer y a la pareja el cómo integrar este recurso y cómo en la práctica y también a nivel de información y a nivel pedagógico poder favorecer que tomen el recurso para que en el momento del parto se puedan beneficiar de él. Es esta conciencia del parto y del nacimiento como ritos de paso, como momentos importantes y trascendentes en el ser humano que otras culturas han mantenido, pero que nosotros parece que hemos perdido. Entonces la mujer puede estar más atenta de lo que es esa posibilidad que tiene en ese momento de traer a la vida, ¿no? De dar a luz y de hacerlo desde una actitud más humana, menos centrada en el miedo, en lo que puede pasar, en el dolor, como menos centrada en lo negativo y más centrada en lo que es realmente importante, que es ese acto de amor que es acompañar a dar a luz a la vida.